Perfecto. Perfecto. Bueno, como decía, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de Entre Discursos, una propuesta del taller de psicoanálisis. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con un invitado especial, con Carlos Estía, que él nos va a presentar una exposición sobre el tiempo en la física, que ha dado en titular Un problema sin tiempo. Carlos Estía es doctor en física por la Universidad Nacional de Rosario y por la Universidad de Metz, Francia. Se desempeña como docente investigador en UNR. Ha hecho un postdoctorado también en Francia, en París 6, y desde hace mucho tiempo colabora también en diferentes proyectos con artistas de la ciudad de Rosario e integró paneles de discusión interdisciplinario, jurado y curaduría en proyectos de arte. Así que bueno, sin más preámbulos y con muchas ganas de escucharlo, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias Maxi, Jorge, bueno, y el resto de los organizadores y todos los que están acá presentes. Bueno, si me permiten voy a preparar un PowerPoint que, a ver si, espero que salga. Esperen que veo que hay algunos micrófonos. Ahí está. Bien. Creo que ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, si les parece, bueno, comparto lo que preparé. Bueno, gracias Maxi, porque bueno, es una presentación que habíamos, bueno, habíamos contado en las jornadas de la Escuela de Orientación Lacaniana acá en Rosario. Y bueno, un poco está basado en eso, le cambiamos el título. Inicialmente cuando en cada charla que me invitan a hablar sobre el tiempo, o por lo menos a reflexionar sobre el tiempo, se me ocurre titularlas ¿Qué es el tiempo? Pero eso se me automáticamente es como que, bueno, se cae por sí sola porque me es muy difícil y creo que es difícil acceder a una respuesta sencilla a esa pregunta. Y eso que en la física trabajamos todo el tiempo con el tiempo. Yo soy docente en las carreras de ingeniería en primer año, la cátedra de física, y bueno, y lo que sucede algo contra todos los pronósticos es que nunca definimos el tiempo. Le atribuimos propiedades, hablamos de algunas características, pero lo damos por sentado como que todo el mundo sabe de qué se trata cuando hablamos de tiempo. Lo que les propongo ahora es justamente un recorrido breve, bien sintético, por cómo la física lo ha pensado, lo ha representado, y ese recorrido lo articulo con obras de arte. Pienso que la representación en sí misma, y la obra de arte digamos, obviamente no se le escapa, por su naturaleza polisémica, no clausura los sentidos, sino que conversa, a veces en mi lectura, conversa con los modelos científicos, otras veces los anticipa y muchas veces es capaz de representar aquello que las teorías, cuando se van complejizando, nos vamos quedando sin imágenes, y recurrir al arte por ahí es una opción que por lo menos a mí bueno, no sé, le encontré una vuelta por ese lado. Lo titulé Un problema sin tiempo, y esto gracias a Maxi también, que me lo sugirió de conversaciones previas. No porque niegue el tiempo o intente negar el tiempo, sino la intención es un poco vaciarlo de certezas, de corrernos del foco de cuánto dura algo, ¿no? Que esencialmente alude a la medida, esa es mi perra, para pensarlo como un acontecimiento. Es un cruce entre, bueno, un poco lo que le propongo, entre física y arte, que con la finalidad de preguntarnos algo.
Y arranco con justamente el tiempo como medida. El experimento en física es esencial. Experimentar significa medir, o sea, comparar algo que estamos observando con algún patrón o alguna referencia, un sistema que tomamos como referencia. Es decir, de la misma manera que medimos, no sé, longitudes, volúmenes, y bueno, lo que se les ocurra, también necesitamos cuantificar transformaciones de la materia, eh, o clasificar eventos. Y de allí que el concepto del tiempo surja como una necesidad para dar valor a aquello que observamos. Y fíjense que, ustedes no, pero yo me estoy mordiendo para la lengua para no decir cambio, porque si digo cambio, tengo que decir cambio respecto de qué, y ahí temo caer en una cuestión de circularidad, o enredarme en esa cuestión de circularidad en la definición de tiempo. Si tuviese que dar una definición pragmática, podríamos decir que el tiempo es esa magnitud que mide un dispositivo, patrón, que llamamos reloj. Pero a esa misma definición uno pregunta qué es lo que mide un reloj. Y bueno, probablemente el primer reloj, el que hayamos recurrido como humanos, o la humanidad haya recurrido como tal, sea el movimiento aparente del Sol respecto de la Tierra, un reloj solar del cual solo puede dar cuenta obviamente de las horas diurnas. Pero todo reloj, incluidos los relojes solares, lo que dan cuenta es de un registro de regularidades, es decir, implica repeticiones, ciclos, periodicidad. Lo que medimos en realidad es un número de ciclos. El tiempo se instala a partir de esa idea, se instala como una herramienta imprescindible para ordenar y prever, ya sí ordenar cronológicamente, pero bueno, esta herramienta de por sí válida, de por sí útil y sobre todo en nuestra cotidianidad, perceptiva sobre todo, veremos si está conectada, o como luego algunas teorías lo prevén, con la naturaleza misma del mundo. La formalización matemática de la física hace que el tiempo se vuelva o lo representan como una variable continua, un parámetro que permite describir cómo evolucionan los procesos, y ya ahí hablo de evolución temporal. Entonces uno puede definir el movimiento, por ejemplo, que es lo primero que definimos en Física 1, como el cambio de la posición respecto del tiempo. Es decir, y ese cambio es un cambio que con este parámetro t de tiempo matemático podemos hablar del instante. Es decir, es un valor puntual en una línea de tiempo o temporal idealizada. Este tiempo detenido no es más que obviamente una construcción, pero una herramienta analítica. La noción de instante obviamente viene desde la antigüedad, Platón, Aristóteles, San Agustín. Bueno, podemos nombrar un montón concebido como ¿no? Ese instante como límite conceptual, sin espesor, ¿no? Sin duración. Pero lo que introduce Galileo Galilei, y luego en su relevo generacional Leibniz y Newton, es la noción del instante, pero ahora matemático, y lo cual puede ser, digamos, uno puede operar, ¿no? Operar como en cuentas, hacer cuentas, lo vuelve operable. Y entonces hablar ya de el instante nos pregunta, bueno, ¿cómo lo enseñamos en clase? Bueno, recurrimos a la imagen de la fotografía, ¿no? Como esa cuestión de poder ilustrar el momento congelado. Yo acá incorporé una obra, que lo anticipábamos hace un ratito antes, una obra de Andrea Ostera, de la serie Capturas de Pantalla. Andrea Ostera es una artista rosarina, que lleva al límite la fotografía. En este caso, en esta serie lo que ella hace es una operación aparentemente simple, y es tomar una fotografía con su celular de alguna cosa cotidiana, puede ser un paisaje, pueden ser amigos, lo que sea, un objeto,
y lo pone como fondo de pantalla en su celular. Y luego lo que hace es ir al cuarto oscuro con el celular bloqueado, lo apoya sobre un papel sensible, lo desbloquea y lo vuelve a bloquear. Y es la luz de la pantalla la que deja este rastro que luego llama, bueno, esta obra sin título en la cual Carlos, lo que uno... perdón, Sí, ¿y sí. eh, todavía vos la habías ubicado, lo pusiste en la pantalla o todavía no? ¿Cómo? ¿La pusiste en la pantalla, la captura o no? Sí, ¿no lo Aún. estás viendo? Ah, ¿No se ve? porque acá no aparece, ahí está, eso quería saber, bien. Entonces espera que vuelvo otra vez, ¿eh? A ver. Sí, porque yo... A ver, Aparece el título. espera que vuelvo hacia atrás. Ya he avanzado como 3. No me di cuenta. Ah, mirá, mirá, porque yo te estaba escuchando, Yo no pero. estoy viendo la pantalla. Ah, y ¿querés que, a ver, puedo poner Vuelvo a compartir compartir. de. A ver, sí, poner stop y volver a compartir. Perdón, porque no me di cuenta, ¿eh? Porque estaba No, yo no, no, mirando. yo estaba esperando, pero. A ver, espera. Perdón, gente. Vuelvo ahora. Ahí tengo Ahí va. Ahora capaz que sí, que ¿eh? pago un poco. A ver. Espera que cambio y ahí se ve el cambio. No, no, capaz que tengas que ir cliqueándolo sin pantalla completa. Capaz. A ver, che. Ahí. No, no sé por qué se queda en el primero. Compartir, comparte. Aquí. Ahí está, ahí está. Qué buena. Bueno, entonces ahí esperamos un poquitín. Esa, bueno, acá estaba hablando del tiempo como medida. Bueno, no vino nada entonces. Ah, no, bueno, No, pero yo se podía seguir igual, ¿eh? El sí. tiempo como medida como instrumento. Claro, acá esa imagen es justamente la del primer, eh, la del primer reloj, lo que hablaba del tiempo como medida. Luego, acá, a ver, espera, porque ver cómo es esta. Ahí está. Ahí Esta es va. la obra de Andrea. Ah, ahí está, listo. Esta es Cierro el la obra de micrófono para que Andrea. sigas. Acá es la que justamente hablaba acerca de que justamente la operación que hace Andrea en cuanto a para tomar esa fotografía o esa instantánea, pero bueno, justamente cuántos tiempos superpuestos hay ahí, e incluso en la cuestión de, yo no sé qué estoy viendo, espera, porque como no los veo a ustedes, Se ve la captura de Andrea. aparece, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces me quedo tranquilo porque yo te veo a 11:09. vos. Cuando vuelvo te veo a vos, entonces por Ah, eso Las debo tener la once cero captura. nueve. Argentina. 11:09. Exactamente. Este, Bueno, que eso es otra de las cosas que aparece en esta obra, en donde queda el registro del tiempo de la captura. Entonces, cuando uno, lo que decías, ¿no? Si uno está modelizando el tiempo congelado como un tiempo, como si fuese una instantánea fotográfica, lo primero que podemos preguntarnos es cuál es el tiempo o cuántos tiempos están incluidos en esta fotografía, ¿no? Es decir, lo podemos ampliar a cualquier obra de arte, pero en particular en esta, cuántas capas temporales, ¿no? Porque vemos el pasado de lo fotografiado, el presente de la impresión y además todas estas huellas del tiempo digital, ¿no? La hora exacta en la que el celular se encendió. Esta obra, como
como el fenómeno físico del cual partimos nos muestra que lo que llamamos ahora también es una construcción, ¿no? Una superposición de planos, probablemente una interfaz entre percepción y lenguaje. La primera teoría física que incorpora al tiempo como variable, en realidad, bueno, yo lo titulé, voy a mostrar 3 teorías que las, en vez de titularlas, esta sería la mecánica clásica, pero digamos, pero es el dominio del mundo cotidiano, ¿no? La mecánica clásica, como las 3 teorías que voy a mencionar, que van a ser la teoría relativista y la cuántica, son en realidad construcciones colectivas, son construcciones de muchos años, con muchos personajes, pero el que termina de formalizarle, donde situamos el formalismo de la mecánica clásica, es a fines del siglo XVII, con Newton. Por eso también la llamamos mecánica newtoniana. Es una teoría que describe el mundo cotidiano de los cuerpos visibles, del tamaño de los cuerpos que estamos acostumbrados en nuestro día a día, con velocidades que también, o sea, esos cuerpos además se mueven con velocidades que son velocidades, bueno, medibles y muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Es decir, son en general experimentos o digamos, movimientos o objetos, fenómenos físicos que podemos experimentar directamente. Digo, no es poco, Newton lo formaliza a fines del siglo XVII en sus Principia, en realidad son los principios matemáticos de la filosofía natural, y da por finalizado todo un dominio aristotélico de siglos, que por ahí comenzó ese decaimiento, comienza con Galileo Galilei, pero digamos el que lo formaliza matemáticamente es esto, con el cálculo diferencial, desarrollado por el propio Newton y por Leibniz en el siglo XVII. Y en este marco el tiempo se concibe como algo externo y absoluto, independientemente de los fenómenos que ocurren. Es un gran telón de fondo inmutable, en donde los fenómenos ocurren independientemente de él. Fluye uniformemente del mismo modo para todos, es decir, todos los relojes van a marcar, según la teoría newtoniana, van a marcar los mismos intervalos de tiempo. Algo que bueno, que está muy apegado a nuestra percepción del tiempo, ¿no? En cuanto a la medición del reloj. Newton lo definió como un tiempo absoluto, verdadero y matemático que fluye uniformemente sin relación con nada externo. Es bastante fuerte. Es lo que cuadra con nuestra percepción digamos, de medición del tiempo, porque además, al permitir comparar estados, digamos esto, de definir movimiento como el cambio de la posición, perdón, vuelvo ahí, como el cambio de la posición respecto del tiempo, es absolutamente determinista, es decir, fijadas las condiciones iniciales, yo voy a poder reconstruir el pasado y además predecir el futuro de un evento. El tiempo es homogéneo y nada, verdadero y matemático. Ya con eso me parece que tenemos un montón. La mecánica clásica, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, el auge de la mecánica newtoniana es tal que quizás sea la imagen digamos, el principio de la imagen de la ciencia tal cual yo creo que perdura hasta el día de hoy, ¿no? Una ciencia positivista en el sentido de ciencia como idea de verdad, ¿no? Y acá está el lenguaje matemático, el que justamente lo va anclando hacia esa idea de verdad. La mecánica newtoniana consolida la imagen mecanicista del universo. Es un universo mecánico totalmente descriptible a través de la teoría, a través de la ciencia,
que justamente es la que tiene las herramientas verdaderas para poder describir una realidad que está ahí para ser descubierta por el científico. Esta obra es una obra barroca de 1766 de Joseph Wright, que la muestra a un filósofo dando una conferencia en el planetario. Es decir, lo que está en el centro de la escena es un planetario mecánico donde hay una lámpara que juega el rol del Sol y a través de esas órbitas, bueno, muestran el movimiento justamente de los planetas, que para ser honesto, cuando con la mecánica, perdón, no sé si alguien dijo algo, perdón. No, Sí, sí. no, se ve que se disparó un micrófono y ahí lo apagué. No, lo que decía es que, digo, para ser honestos, con la mecánica clásica, que yo lo puse en el mundo cotidiano, pero es también la que predice el movimiento de los planetas. O sea, yo no hace falta que me vaya a ninguna teoría más sofisticada para explicar por qué la Luna gira alrededor de la Tierra o por qué la Tierra gira alrededor del Sol y por qué una órbita elíptica y por qué, bueno, es decir, eso lo puede explicar tranquilamente Newton, ¿no? De ahí que el grado de validez de Newton haya sido durante, bueno, hasta principios del siglo XX. Y de hecho lo es, aún para estos fenómenos en esta escala, ¿no? Con esta, digamos, los límites de aplicación que van a aparecer, ¿no? Pero este momento que estoy hablando de la ilustración, bueno, no parecía que hubiese ningún límite. Esta era la verdad revelada por la ciencia. Y en esta escena, que a mí me parece interesante, que además sea una obra del barroco, porque, bueno, yo no soy un gran especialista del barroco, pero sí interesado en esas obras pictóricas bueno, que tienen su cuna en Roma, en Italia. El barroco en general, por lo menos las obras más representativas para mí, son obras ligadas a la iglesia, lo cual no es casual, porque, bueno, el poder eclesiástico es el que eran los mecenas de los artistas, pero empiezan a aparecer este cambio respecto a la simetría y la armonía, y sobre todo lo hace a través del uso de la luz. La simetría y armonía que venía de un renacimiento. Si hay artistas acá, lo van a saber explicar mucho mejor que yo. Lo mío es de oídas y de algunas cosas que he leído, ¿no? No tiene por qué ser riguroso, no soy riguroso lo más mínimo, esa es la razón. Pero digo, aun cuando representaban en las escenas religiosas, aparecía una luz central, aparecen los claroscuros, y esa luz estaba asociada a lo divino. Y los personajes, aún siendo religiosos, no sé, me acuerdo Caravaggio y, por ejemplo, un San Mateo viejo que está bien terrenal, un ángel le está dictando el evangelio y él está descalzo y además con los pies sucios, las plantas de los pies sucios, o sea, sucias. Lo cual lo hace muy terrenal y llevó a que la iglesia criticase eso, en el sentido de que, bueno, no estaba representando la divinidad en el esplendor que ellos querían. Y acá aparece, en el mismo periodo, aparece la misma composición. Bueno, hay otra cuestión característica, aparte del dramatismo que da el uso de la luz, es el dinamismo de las imágenes, que va en consonancia con la mecánica clásica, en el sentido de que esa era una época en donde el movimiento estaba bien representado. O sea, el movimiento en la ciencia estaba muy claro y empieza a dar cuenta este periodo barroco, empieza a dar cuenta también de esa comunión, ¿no?, con la ciencia. Algo más está queriendo decir, ¿no? Algo más está queriendo decir desde lo terrenal y quizás se deba a los cambios geopolíticos que estaba envuelta Europa, a hechos políticos y sociales, ¿no? Un contexto sociocultural que no era precisamente quizás el del esplendor de la ciencia de ese momento. Pero esta obra, que contiene todos los elementos y también se parece a Caravaggio en algún aspecto, ya ahora no es una luz divina, sino que es la luz de la ilustración, ¿no? La fe en la razón, la observación empírica y las leyes universales encarnando ese ideal de la ilustración. El modelo clásico
de alguna manera, la física clásica borra los márgenes de la duda y también veremos luego que clausura la posibilidad de otros sentidos. Y esto perdura hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, bueno, surge la electricidad y el magnetismo, la termodinámica, siempre en el marco de la mecánica clásica, donde cada una va aportando algunas cuestiones y va sumando nuevas preguntas. Y ya hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a aparecer fenómenos físicos que la mecánica clásica no puede explicar. Se están abriendo fisuras en esa imagen de mundo ordenado newtoniano. Esta obra de Magritte me parece, bueno, muy representativa por ahí de esa, o la lectura que hago es como representativa de esas transiciones hacia otras formas de pensar. Aparece un tiempo como suspendido, un reloj que las manecillas incluso parecieran, bueno, no sé si se puede apreciar, pero parecieran del mismo tamaño. Y ese tren que sale de la chimenea. En algún aspecto, uno podría leer, sobre todo en la imagen de la locomotora, ¿no? la imagen lineal de esa locomotora, uno podría intentar pensar todavía en mecánica clásica, en el sentido del tiempo lineal, avanzando desde algún pasado hacia el futuro, ¿no? Esa idea de linealidad que se puede leer en la mecánica clásica o implícita en la mecánica clásica. Pero hay que tener en cuenta que las leyes físicas de Newton no son reversibles temporalmente. O sea, si yo agarro una ecuación de la física, y no solamente de Newton, va a aparecer también en la cuántica, si yo invierto el tiempo, es equivalentemente, o sea, las ecuaciones son equivalentes, o sea, son reversibles temporalmente. Es decir, no hay una flecha o una dirección del pasado hacia el futuro, una direccionalidad que esté inscripta en las ecuaciones matemáticas. Para eso vamos a necesitar luego, ya hacia el siglo XIX, con la termodinámica, introducir otro principio, que es el segundo principio de la termodinámica y la noción de la entropía, que es la que, de alguna manera, otra magnitud, que es la que está, bueno, la que dice un poco cómo se producen o en qué dirección se producen los eventos espontáneos en la naturaleza. Es decir, un cubito de hielo, bueno, se derrite, pero espontáneamente no se congela. Entonces, uno ve una sola dirección. Una copa se cae de la mesa, se rompe, pero uno no ve que esa copa se pueda reconstruir espontáneamente. Esos fenómenos no ocurren espontáneamente en la naturaleza. Hay una irreversibilidad implícita que hace que, bueno, necesitemos recurrir de esta entropía y decir que esa irreversibilidad, en realidad los procesos irreversibles en la naturaleza avanzan hacia de un estado menos entrópico hacia uno de mayor entropía. La pregunta después está en dónde la anclamos a esa entropía y qué sé yo, pero digamos, en principio necesitamos esa nueva magnitud. Aún así, cuando esta locomotora la pudiésemos pensar desde ese lugar, ¿de dónde sale? Sale de una chimenea. Es decir, ¿y dónde irrumpe? Irrumpe en una cotidianidad. O sea, no sabemos de dónde viene ese tren, no sabemos hacia dónde va, no sabemos por qué está interrumpiendo ese interior doméstico. El espacio, no solamente el tiempo congelado, sino además está como un espacio que también se modifica. Lo familiar ahí se vuelve también extraño. Esta imagen, a mi modo de ver, puede leerse como esa bisagra o esas bisagras en principio entre el orden newtoniano y la crisis de las certezas, ¿no? El interior doméstico como símbolo de lo conocido, que se abre ahora
a otras posibilidades. Lo que era lineal se pliega, lo que era continuo se interrumpe. En el mismo tono aparece esta fotografía que, bueno, es una de mis preferidas. Es de la serie de August Sanders, que fueron tomadas en la época de la preguerra. Son fotos de trabajadores donde, en Alemania, donde, bueno, y luego fueron recopiladas en un libro que se llama Rostro de nuestro tiempo. Digo, me parece, es una de mis preferidas, digo, toda esta serie, porque lo que estamos viendo no es el ahora del retratado, sino el pasado fijado por la cámara, pero a modo de presencia ausente que se activa hoy. Es decir, nos está desafiando en este momento desde un pasado remoto, ¿no? La fotografía como presente en ese pasado que retorna. Acá es como que si esa flecha del tiempo, en la cual, bueno, si la pudiésemos asociar a la locomotora, empieza a dar vueltas medio a lo pavote, ¿no? Yo lo ponía como, girase como una veleta. Es el anacronismo que resuena con uno de los grandes cambios que inaugura el siglo XX, donde el tiempo ya no es lineal, pasado, presente y futuro no van a estar unívocamente definidos, y viene de la mano con una de las grandes teorías del siglo XX, que es la mecánica einsteiniana o la teoría de la relatividad. Justamente en el dominio de lo cosmológico, el siglo XX trajo muchas revoluciones científicas, entre ellas la teoría de la relatividad de Einstein, que la primera versión es de 1905 y la segunda en 1915. En 1905, para situarnos un poco, fue un año tremendo y, bueno, se lo conoce como el año maravilloso de la ciencia porque Einstein sacó 5 artículos, entre ellos la teoría de la relatividad relacionada con el mundo cosmológico, y también saca el efecto fotoeléctrico que todo el mismo año. Es tremendo. El efecto fotoeléctrico que va a ser luego el corazón de la mecánica cuántica. Una teoría que él renegó durante muchísimos años y es uno de los padres. Acá, en esta imagen, bueno, esta es una imagen del 2022, exactamente, la primera imagen que toma el telescopio James Webb del universo. Bueno, que para mí está en juego con la obra de Sander, en el sentido de que pone en crisis la idea de una hora, porque lo que estamos viendo en esa fotografía en realidad no ocurrió al mismo tiempo. Es como también con la de Ostera, ¿no? Esta imagen del universo profundo nos está mostrando cúmulos, galaxias, etcétera, cuyas luces fueron emitidas hace miles de millones de años. Algunas o muchas de ellas ya no existen, es decir, pero su luz la estamos recibiendo ahora en presente. Estamos viendo una especie de mosaico de pasados superpuestos. Es decir, mirar lejos es mirar el pasado. Y acá en la relatividad, y aparecen otros fenómenos como, bueno, no sé si se llegan a apreciar, pero aparecen luces distorsionadas alrededor de estrellas masivas o de galaxias, que son, bueno, son todos efectos de esta nueva propuesta de la relatividad de Einstein, en donde el espacio y el tiempo ya ahora no son entidades separables, sino que el tiempo pasa a ser, tener el mismo estatus de una dimensión, de un alto, de un ancho y de un largo, formando un entretejido tetradimensional como parte constitutiva del universo. Es decir, es la primera teoría donde ya salimos de la idea del tiempo como medida y de los relojes que Einstein los usa, pero, digamos, pero lo que él está hablando ahora es de una ontología
del tiempo, parte de la geometría del universo. En una geometría de 4 dimensiones, o sea, algo que no podemos imaginarnos. Y sin embargo, en esa fotografía aparecen todos esos fenómenos, donde la luz se dobla, por ejemplo, a través de la presencia de una masa o algo, un objeto cósmico muy masivo, formando una especie de lupa gravitatoria, en donde vemos anillos y cosas, de cosas que están atrás, en un pasado muy lejano, muy cerca del Big Bang, de hecho, en esa fotografía. La simultaneidad, evidentemente, ya en relatividad no existe, el presente es relativo y va a depender justamente de a qué velocidad nos movamos, dos observadores o que portemos relojes, a qué velocidad relativa nos movamos, vamos a medir cosas distintas. El tiempo ya ahora puede contraerse o dilatarse dependiendo del observador. Sí, me gusta pensar esta obra como un collage de presentes desplazados. Y es decir, que ya ahora, digamos, al equipararlo a las coordenadas, ya el tiempo dejó de ser algo externo, como pasaba en la mecánica clásica, y como decía, pasar a ser algo constitutivo del universo. Se dilata, se contrae, depende del movimiento de quien lo observa, del campo gravitatorio en el que está inmerso, etc. Fontana, en esta obra, Lucio Fontana, bueno, es un artista rosarino, uno quizás el más famoso de todos los artistas rosarinos de todos los tiempos, y hace presenta también en el siglo XX, y él es, bueno, uno de los autores del Manifiesto Blanco, donde deja palpable la idea de la representación, o sea, o por lo menos de cuestionar la idea de la representación y en comunión con la ciencia. Él es consciente de los cambios científicos del siglo XX, y lo cual hace que cuestione también sus formas de representar. En esta serie de los tajos de Fontana o conchetos espaciales, que aparecen en tajos o en formas de agujeros de los buracos, lo que hace es un gesto, un tajo en la tela, un gesto que habilita otra dimensión. Él no está renegando la bidimensionalidad de la pintura, sino que con ese gesto lo que le da es entidad o habilitar la tercera dimensión, habilitar, darle carácter hasta de escultura a la pintura. Él habla de en algún momento, o muchas veces lo interpretan como que es un tajo hacia algo nuevo, y hablan del vacío, ¿no? Hacia un vacío detrás de este marco, detrás de la tela, visible, pero que está, o sea, que hay algo ahí. Y el vacío, a mí eso me quedó siempre resonando, porque el vacío en física no es la nada, como podría ser en historia o en alguna otra disciplina, no es la nada, sino por el contrario, puede ser sordo, ¿sí? Porque no se propaga el sonido en el vacío, pero es un vacío que está lleno de fluctuaciones, de energía, de informaciones, es un vacío fértil, denso. Esta me parece una forma visual en este gesto de Fontana, una forma visual de pensar ese espacio-tiempo deformable que habilita nuevas posibilidades y nuevas formas de pensar. En paralelo, desde el año 1890 y 90 y algo, creo, con el experimento de Planck, luego con 1905 con el efecto fotoeléctrico de Einstein, y bueno, y la primera mitad del siglo XX nucleó a un grupo de gente que se puso a pensar en el mundo microscópico y terminan de formalizar lo que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica justamente es la física que describe el mundo, digamos, microscópico, pero al nivel del átomo y de las partículas subatómicas. Y ahí nada
nada de lo que nos es familiar e intuitivo se comporta de esa forma. O sea, las partículas a nivel microscópico no tienen nada que ver, aparecen fenómenos completamente extraños, los cuales desafían nuestra intuición. Es la primera teoría que introduce al observador en la teoría, y eso es muy fuerte, porque lo que la medición, el acto de medir lo microscópico, significa interferir con eso que queremos observar. O sea, hay una intervención directa que modifica lo observado. Y eso no existe en ninguna otra teoría física. Porque, bueno, y tiene sentido en algún punto, porque digamos, si yo quiero medir, no sé, un electrón de un átomo y esto, no tengo acceso a través de un instrumento macroscópico o de los sentidos. Tengo que hacerlo chocar con algo, iluminarlo, lo que sea, pero ya eso lo modifica. Ya ahí va a haber otro choque con alguna partícula, ya va a haber alguna interferencia con algo, y eso hace que modifique el observado. Siempre, yo, bueno, no sé si está bien y probablemente mis colegas si me escuchan me van a cuestionar, pero digo, es como si uno, no sé, anda dando vuelta un mosquito por acá y de repente quiere saber dónde está, ¿no? Localizarlo. Bueno, nada, si yo lo agarrase o pudiese agarrarlo a ese mosquito que está en principio dándome vueltas y no lo puedo localizar, pero si lo quisiera localizar y agarrándolo con los dedos, es como que le cambié bueno, su historia, porque al soltarlo ya son nuevas condiciones iniciales y desde el punto de vista determinista de la mecánica clásica, ya ahora va a tener una nueva historia que si yo no hubiese intervenido. La pregunta que surge es qué ocurre cuando no se observa, es decir, qué son las cosas cuando uno no las observa, ¿no? O por lo menos en el mundo microscópico, pero podríamos extrapolarnos a eso. ¿Qué pasa con una obra de arte cuando nadie la mira? Que esté archivada. ¿Cuál es el sentido que tiene eso que no se mira, que no se observa? La mecánica cuántica dice que cuando uno no mide, no observa, no experimenta, el sistema va, o sea, que no está modificando el sistema con su mirada, el sistema va a estar en la superposición de todos sus estados posibles, es decir, va a ser una mezcla de todas sus potencialidades. Es justamente la mirada, la intervención del observador lo que hace que esa superposición colapse uno habla del colapso de la función de onda, ¿no? Que la superposición colapse en el observable, en lo que está registrando, en lo que está midiendo. Alfredo Guido pinta La Chola en el año 1924. La Chola, bueno, es una representación de una mujer que, pero el título alude a lo indigenista, que era un tema que le preocupaba a Alfredo Guido, o por lo menos era uno de sus temas pictóricos, y está presente en los atavíos de la Chola, en el sombrero, en los objetos y en esa manta probablemente sobre la cual está ella recostada. Pero la está pintando como una maja española, con la piel bien nacarada, y hay cierta ornamentación, sobre todo en el telón del fondo, que remite a la oriental. Entonces, lo que uno pregunta, y no solamente yo, esto hay estudios sobre esta obra que remiten o se preguntan a qué mujer pintó Guido. Si pintó a una mujer, si pintó a varias, si pintó a todas a la vez. Es decir, hay como una identidad indeterminada, pero que esta figura encarna múltiples posibilidades que coexisten, hasta que nuestra mirada frente a la obra nos devuelva una. Es decir, para algunos va a ser la maja desnuda, para otros va a ser esto. Es decir, es el observador interviniendo y de todas estas posibles representaciones que quiso hacer Guido, o de todas, colapsa en una de las posibles. La obra es de 1924, como dije, y es el
mismo año en que Louis de Broglie defendió su tesis doctoral en Francia sobre el principio de dualidad onda-partícula. Es decir, es ahí donde habla que, bueno, otra vez en un esquema de representación, habla de los objetos cuánticos, ya no son ni una cosa ni la otra y tienen que inventarse esta cuestión dual de onda-partícula, pero que no es otra cosa que la superposición de todos los estados posibles. Así que hay un diálogo entre Guido y de Broglie con un océano de distancia, que con un paralelismo que para mí es fantástico porque, bueno, siempre digo, la chola es cuántica. Antes de esto, quiero contar que tanto la relatividad como la teoría cuántica, las dos, una desde el mundo cosmológico y otra desde el mundo microscópico, las dos convergen a Newton. Por eso que Newton sigue siendo válido en nuestra cotidianidad. O sea, no es que lo tiran a Newton, sino que lo expanden. Lo expanden, en el caso de la mecánica cuántica, cuando los objetos se hacen pequeños, bueno, hay una nueva teoría. Pero desde la cuántica, cuando los objetos empiezan a tener tamaños apreciables, convergen en el formalismo de la mecánica clásica. Y lo mismo pasa con las teorías einsteinianas. Ese tejido espacio-tiempo se va a ir desdibujando hasta aparecer el tiempo newtoniano que hablábamos, tipo telón de fondo, donde no se manifiesta ninguna de las características que hablamos del mundo cosmológico. Y son las dos teorías más validadas o más falseadas en el sentido de popperiano, si se quiere, es decir, que hoy coexisten. Hoy estamos frente a las dos teorías más probadas y sobre todo ahora con la cuestión de acceso a nuevas tecnologías aparecen fenómenos que fueron predichos por Einstein a principios del siglo XX y son comprobados recién ahora. Y lo mismo pasa con la mecánica cuántica. Es decir, son dos teorías en dos mundos distintos que todavía no se pueden hacer converger. Es el gran desafío de la física actual, pero que siguen siendo válidas cada una en su dominio. Y aparece una idea de límites que me parece, esta obra de Rothko me parece, bueno, me lleva a pensar en eso, que es una obra que en principio parece simple, son planos de color superpuestos, pero si uno empieza a mirar un poquito más en detalle, parece como que aparecen algunas vibraciones, bordes difusos, algunas capas que emergen, otras que desaparecen. Aparece como un desafío a la representación en sí misma, que resuena con los límites que las propias teorías físicas poseen. Las teorías físicas no solo describen, en este caso estábamos hablando del tiempo, pero también atribuyéndole características singulares, pero también muestran aspectos donde ya no alcanzan, no es suficiente. Cada modelo revela o pone en tensión eso que se puede representar y lo que queda fuera inevitablemente. La relatividad impone, por ejemplo, un límite que es la velocidad de la luz. No todo puede conocerse al mismo tiempo. También pone en jaque la simultaneidad porque depende del observador y el tiempo ya no es universal. La cuántica impone varios. En principio, el principio de incertidumbre, en el cual, bueno, no voy a ahondar mucho, pero no se puede conocer con precisión al mismo tiempo magnitudes como, por ejemplo, la posición y la velocidad de una partícula. Es decir, si conozco una en detalle, gano en indeterminación de la otra, me pierdo información. Eso en la clásica, o en lo que estamos acostumbrados, no sucede. El tiempo deja de ser una línea continua, no porque el tiempo no sea continuo para la mecánica cuántica, pero si yo solo accedo en el colapso, en la medición, yo no sé qué pasa entre mediciones. Entonces, no sé, no puedo decir nada, ya ni siquiera me preocupa pensarlo como una línea continua porque pasa a depender del acto de observar.
aparece también en la cuántica un tiempo mínimo, que es el tiempo de Planck, un tiempo muy chiquitito en segundos, casi la nada misma, pero aparece como un límite estructural, porque debajo de esta escala no sabemos si el tiempo existe, o si entre dos sucesos separados por un tiempo de Planck, no tengo la menor idea qué pasa con el tiempo ahí. No sé, si avanza, si retrocede, si existe tan siquiera. Es decir, que deja abierta la posibilidad incluso para pensar, al menos desde esta teoría, un tiempo discreto. Y en todos los casos, como decía, el límite no es técnico, sino estructural, y las teorías señalando su propio alcance, su propio borde, lo que queda afuera, como en esta pintura de Rothko. Vuelvo a la idea, a la cuestión de la medición, porque por más que las teorías hablen de tiempo continuo, digamos, solo accedemos a los instantes. Es decir, hay siempre un espesor porque medimos diferencias o intervalos de evento. Es decir, el tiempo continuo es una matematización del tiempo, una construcción conceptual. Cada teoría física, como vimos, lo piensa de un modo distinto, pero todos se enfrentan en algún punto con el problema de la medición y de su representación. Esta es una obra de Cecilia Lenardón, también artista rosarina, que retrató a Maximiliano Rossini, otro artista rosarino, en los años 2015-2017, trabajando en su mesa, en su taller. Y la composición, que está formado por 12 fotografías analógicas, lo que hace es justamente acentuar esta cuestión de que hay un tiempo que se escapa, de que ninguna imagen o ese tiempo no está en ninguna imagen presente por separado, sino que en la escena completa, en la secuencia, ahí está esa variación, está el desgaste, y que ya no podemos hablar de un tiempo único y real, sino de que toda medición implica corte, bordes, elecciones, y bueno, y justamente hablar de cómo nuestras teorías representan, ¿no? Volver al tema de la representación. Es decir, que hablar del tiempo nos lleva quizás a una reflexión más profunda sobre la física, o si se quiere, de la ciencia en sí misma y el concepto de teoría, que ya no garantizan una verdad única, sino que van construyendo modelos, mapas y, qué sé yo, marcos de sentido quizás, pero como todo modelo, como todo marco, excluye, ¿no? Toda medida recorta. El mismo lenguaje deja algo afuera. Y en ese sentido, bueno, acá hay una imagen del reverso de la medalla del Premio Nobel de Física y Química, en la que aparece la figura de una mujer, la naturaleza, que representada como bueno, una diosa velada, ¿no? Posee un velo, y la otra mujer es la ciencia, quien sostiene el velo y que parece, ¿no?, retirarlo. En esta imagen, si fuese la ciencia quien revela la naturaleza que está ahí, impávida, pasiva, pareciera como una imagen positivista de la ciencia, ¿no? Esta cosa de ciencia como verdad, revelando la naturaleza que está ahí para ser revelada. A mí me gusta agregarle una cuestión más. Digo, puede ser que la ciencia lo esté revelando o lo esté perpetuando a ese velo, es decir, de generar cierta ambigüedad, de preguntarnos si es que la ciencia revela o solo la reconfigura bajo sus propios lenguajes. La desoculta o la vuelve legible dentro de su marco de representación. En la otra mano, la diosa, la naturaleza, tiene el
cuerno de la abundancia, la cornucopia, una cornucopia, que también es el símbolo de lo inagotable, ¿no? Lo que no puede reducirse por completo a ninguna representación. Y tiene una inscripción, que es una cita a Virgilio, en la cual, bueno, esto lo saqué de internet, espero que sea cierto, ya lo que estoy diciendo cualquier barbaridad, pero lo que dice es beneficioso haber mejorado la vida a través de las artes descubiertas. Bueno, si esto es así, la pregunta es cuáles son esas artes, las científicas, las visuales, las narrativas. ¿Qué quiere decir con mejorar la vida? Esta cara de la medalla es como que nos está diciendo, volviendo a las teorías científicas, que también como forma de representación, bueno, habla de sus potencias, pero también vuelve a insistir con sus límites. Y acá me quedo con esta imagen, pensando en esta obra de Manet, Olimpia, que bueno, que fue presentada en el año en el Salón de 1863, generó un gran revuelo, no solamente por mostrar un cuerpo desnudo, sino por cómo lo mostró. Es decir, esta figura frontal, consciente de sí misma y de la... Perdón, mi perra. Y de la del espectador. Y lo más interesante es que no lo hace bajo la excusa de ninguna alegoría mitológica al desnudo, ni propone ningún artificio. Es decir, no es una Venus ni es la primavera de Botticelli. Esta mujer se llama Victorine Meurent, es una mujer real, contemporánea a Manet, que interpela desde lo cotidiano, lo carnal y lo incómodo. Me interesa pensar la idea de Olimpia como naturaleza revelada en sí misma. Es decir, ya no hay una realidad afuera, transparente y pasiva, que espera ser develada o tapada, sino que aparece esta Olimpia, que observa, nos provoca, se deja entrever, pero a la vez se oculta. Es decir, es una naturaleza que no es un objeto mudo, sino un sujeto que sabe que está siendo observado, deseado, pero bueno, manteniendo su velo de misterio. No nos olvidemos que el acceso nuestro hacia la realidad, hacia la naturaleza, es a través de ventanas que construimos nosotros mismos y con las teorías, con las herramientas, también inventadas por nosotros mismos. Es decir, me parece que Olimpia en este caso, o por lo menos pensar la naturaleza como Olimpia, es la imagen de esa naturaleza esquiva que se ofrece y se retira y nos recuerda que toda representación no es más que una mediación. Y ya casi para terminar, esta iba a ser la diapositiva de cierre. Le iba a llamar cierre, pero la llamo umbrales y aperturas. Y vuelvo a otra obra que es Una naturaleza muerta de Spilimbergo, de 1937. Y donde, bueno, ya acá la luz es una luz artificial la que aparece. También aparece un tiempo artificial. No aparecen figuras humanas, sino rastros de figuras humanas. Y bueno, y muchas veces esta obra está asociada con una especie de surrealismo. Y digamos, esencialmente porque es el espacio habitado ya no por bueno, un espacio habitado que nos sea afín, sino con presencias ya más bien virtuales o representaciones mentales. Me interesa lo de naturaleza muerta porque hablando de esto de las teorías, ¿no? La naturaleza es el objeto de estudio de la física, ¿no? Entonces pensar en naturaleza muerta me hace pensar en las transiciones en la física, en esto que venimos hablando, de cómo de distintas formas de pensar, de diferentes periodos epocales, de una mirada situada, vamos pasando a nuevas formalizaciones, a nuevas maneras de mirar.
Es decir, que a medida que, y sobre todo la cuestión de la representación y la representación mental, porque, ¿qué crees? Esto, ¿no? De qué imagen podemos armarnos nosotros acerca de algunos de los modelos físicos, porque, o conceptos, porque a medida que se van complejizando las teorías, más difíciles, más abstractas se van poniendo y más difíciles de representar. Entonces, ¿qué pasa con eso que no puede decirse, con lo que no puede representarse? ¿Qué pasa cuando el lenguaje se agota? Y acá pienso en el lenguaje matemático que tanto, bueno, tanto triunfo, ¿no? Le dio el pilar del triunfo en la ciencia como encarnación de la verdad. Y pienso en las disciplinas. Acá hablamos de arte, hablamos de física. Hay cuestiones que podrían colarse que alguien puede mirar, ya sea desde el psicoanálisis o desde la filosofía, la historia misma. Y me parece que justamente si hay alguna respuesta a algo, sería mirarla desde, no mirarlas como compartimentos estancos, sino como marcos y aproximaciones, no para ser fusionados, sino para habitar los bordes, para allí donde las cosas no parecen encajar del todo, desde algún lugar podemos encontrar otro lugar, ¿no? Encontrar alguna respuesta. Es decir, pensar en quizás una epistemología porosa que reconozca que todo conocimiento es parcial, contextual, dialógico, pero parte de un todo. Y ahora sí, termino con esto. Vuelvo al título, pero ya lo planteo como pregunta abierta. Un recorrido, les mostré, o por lo menos intenté, de cómo las teorías, el tiempo fue evolucionando en las diferentes teorías, pasó de ser una simple variable para volverse un problema. No sabemos si es algo que fluye, ese escenario impávido en el cual los sucesos acontecen, si algo construido, si es una propiedad del universo ontológico, o si apenas es un emergente. La física, coexistiendo todas las teorías, es como que, bueno, acepta todo esto y lo aplica en su dominio de validez. No pretende dar cuenta de todo. El lenguaje matemático sigue siendo la clave, pero aparecen esas fisuras, esas zonas donde ya no puede representar. No se trata, como lo dije en un momento antes, de ignorancia, sino de un límite estructural del saber. Y algunas otras teorías se preguntan incluso si el tiempo realmente existe, o si es solo la ilusión necesaria para que no ocurra todo al mismo tiempo. Bueno, no lo voy a definir, no voy a poder definirlo, pero espero que podamos seguir preguntándonos y nada, y creo que ahí está la clave. Bueno, gracias. Dejé un silencio a propósito. Pero me escucharon, ¿verdad? No, esa cosa que... Carlos, un lujo escucharte, un gusto, Carlos. Dejo de compartir, ¿te parece? Sí. Así nos Bien, vemos. así conversamos. Me gustaría Perfecto. escuchar. Perfecto. Carlos, espera porque se me corrió la pantalla, ahí está. Primero, el agradecimiento que te hice al inicio, que me dijiste que esperemos, me parece, ha sido una charla que es digamos, el mejor ejemplo de lo que pretendemos con Entre Discursos. Es decir, esa posibilidad de distintos campos conceptuales o pantallas o representaciones que tiene cada disciplina. Y bueno, me parece que con esto que has planteado, no solo dentro del tiempo, las distintas modalidades para entenderlo, sino la relación, la vinculación al arte, me pareció fantástico. Te agradezco muchísimo
Y ojalá podamos publicarlo al trabajo. Pero eso ya depende de tu anuencia, digamos. Bueno, muchas Muy bueno. gracias. Bueno, nada, espero que haya servido de algo y me parece que por ahí, ¿no? Era plantear preguntas y empezar a construir un poquito entre todos. Tirar varias bochas al mismo tiempo. Sí, Sí, vos sí. hablabas de... Jorge, no sé si iba a decir algo más. No, 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 no. No. Vos hablabas de, Carlos, de el lenguaje, que es algo que es como nuestro campo. De hecho, bueno, Lacan tiene un escrito que se llama Función y campo del lenguaje. Sigue, el título es largo. Eh, y hablabas, bueno, también del lenguaje matemático, como la posibilidad de una mediación posible que en la medida en que revela, vela. ¿No? Y me acuerdo, hemos leído con Jorge, con Matías Torres, que también está, y algunos más, en algún momento, algunos textos, entre ellos estaba uno de Heisenberg, que era la imagen de la naturaleza en la física actual. Y él Claro. decía, lo que conocemos, no podemos conocer más que lo que pensamos, ¿no? Y me parece muy interesante porque ahí queda, en esa epistemología porosa, ese lugar a lo no dicho. Me parece muy interesante y hasta una posición ética que, bueno, que hace también a la historia de la física. Siempre vino algo de lo no dicho a abrir sus posibilidades. Bueno, me gustaría conversar un poco, no sé si alguien más tiene algo por decir. Seguro que sí. Ahí levanta la mano Juan Manuel Mordín. Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería agradecer la presentación del trabajo, la disertación, y bueno, por supuesto que eh, el trabajo introduce muchas preguntas. A mí la primera que se me ocurrió, que justamente como termina, venía pensando cómo termina el título del trabajo. Él al principio lo titula Un problema sin tiempo y dice al final algo así de el tiempo, no recuerdo específicamente cómo era el tiempo sin tiempo o algo así. No, Eh, lo vuelvo como pregunta, ¿no? O sea, el tiempo y convierto el título en un problema sin tiempo, porque en realidad me parece que la idea original era justamente de vaciarlo de certezas, y al vaciarlo de certezas y ponerlo como, hoy decía al comienzo, ¿no? Ponerlo como una especie de acontecimiento, que esto robado de Deleuze en algún punto. Lo que lo vuelvo es pregunta porque me quiero parar ahí. O sea, me quiero parar en la pregunta porque no puedo definirlo. Digamos, en la Está bien, coexistencia de las pero teorías, digo, lo convierto en pregunta. está bien, pero la pregunta mía sería ¿por qué lo convierte en un problema? Bueno, no yo. El problema es, me Lo parece que es... tituló, porque lo tituló así, un problema sí, sin tiempo. Entonces ahí no, ya, no, yo lo considero un por eso. problema porque en realidad es un problema universal. Digo, el tiempo es un problema universal, lo han abarcado, y de hecho cuando uno habla del problema ontológico del tiempo, está hablando bueno, no sé, de la filosofía, de la epistemología, incluso desde la física. Empieza a convertirse en un problema cuando pasa en el caso de la física, ¿no? Cuando pasa de la medida, ¿no? De uh-huh. una cuestión como si fuese medir con una regla, y que no medimos tiempo ahí. O sea, en realidad lo que tendría que haber, cada vez que dije tiempo, tendría que haber hecho tiempo en cursiva, tiempo en mayúscula o algo por el estilo, porque el tiempo
de Einstein, el tiempo ontológico constitutivo del universo, no es el mismo tiempo de la medida. Uno cuando mide con un reloj no mide tiempo ontológico. Lo que está midiendo es cambio espacial, mide ciclos. Entonces, lo que aparece como algo de la medida para ordenar, clasificar eventos, incluso para hablar de linealidad, hablar de simultaneidad, que todo surge con la medida, se termina convirtiendo en un problema ontológico. Y además creo, y esto desde mi opinión, no sé si Juan Manuel te estoy respondiendo algo, pero digo, es mi opinión, es todo abierto, digo, pero además cuando, no sé, empezás a estudiar la medida en Platón, la medida en Aristóteles, el concepto de medida de otro filósofo, no sé, Bergson, que con la Durée, bueno, Deleuze mismo, con la coexistencia, donde él habla, el presente, lo voy a citar mal seguramente, pero el presente es todo o el presente no existe. O sea, convive con esas dos imágenes, lo está convirtiendo en un problema. Y probablemente no sea al mismo tiempo, que hablemos ninguno. Es decir, sean diferentes tiempos los cuales estamos abordando como problema. Y sin duda, Carlos, por lo que vos decís, hay en el tiempo algo que resiste al concepto y escapa. Y Deleuze lo toma en una expresión muy elegante, pero que a su vez tiene esa paradoja que es que el tiempo pone a la verdad en crisis. Entonces, siempre hay algo que escapa. Ni hablar con cómo lo fuiste a su vez exponiendo, demostrando que uno de esos ejemplos es el de la foto, esa de la foto, eh, vos decías, bueno, de las estrellas, que hay luces de quizás astros que ya no existen y a nosotros nos va llegando, entonces la simultaneidad depende de en qué momento está quien observa. Es realmente algo que descoloca nuestro arraigo en las nociones comunes. Juan Manuel, no te convencí, pero bueno, no importa. No, Es no, que no, sí, no hay que no, convencerte, ¿eh? O sea, no. tampoco Quería te gusta, aportar pero bueno. esto. No, quería aportar lo que, a ver, la conclusión un poco de lo que yo estaba pensando, de lo que usted presentaba, eh, que un problema en realidad se convierte para la ciencia. O sea, el tiempo per se no es un problema para nadie, digamos, sino a partir ¿Ah, no? de que existe, de que como usted decía, en una parte dijo, el observador introduce una modificación en la cosa observada. Es decir, ya la ciencia, la técnica, al intentar justamente ir en busca de los conceptos y transmitir y la filosofía misma, ya eso ha generado un problema eh, per se en querer intentar decir algo respecto de eso, digamos. Pero yo pensaba que el tiempo per se, ontológicamente, no es un problema para el ser humano, digamos, pero a lo mejor per se no es un problema. Eso es lo que quería decir, nada. Bien. Eh, Ahí, no, está bien. yo no, hay un par de cositas. Sí, a lo mejor no está, a lo mejor no hay una, ¿por qué plantearlo como un problema? En la física surge como un problema y bueno, en otras disciplinas también lo ubican como un problema. El psicoanálisis mismo también lo ubica. Bueno, no hablamos justamente, bueno, desde el punto de vista de psicoanálisis, ¿no? O el tiempo percibido y, bueno, pero digo, eh, es cierto que en la física, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? Sí se va convirtiendo en un problema, pero creo que en algún punto se da cuenta, en algún momento, la misma ciencia se da cuenta de que está hablando de tiempos distintos, ¿no? Pues yo no hablé del tiempo cosmológico, que tampoco lo voy a atar ese tiempo cosmológico al tiempo de Platón, porque si digo, bueno, si hay un tiempo regido por una flecha del tiempo que evoluciona de un presente hacia un pasado,
y el universo se generó en un Big Bang, hubo un momento en que se creó el tiempo junto con el espacio. Es decir, hubo un momento primigenio en el cual el tiempo también, digamos, que es asimétrico, en el sentido de que no es lo mismo, como dicen las ecuaciones, que hay tanto tiempo para atrás, para adelante a partir de un presente. O sea, no, digo, lo va convirtiendo, lo va problematizando. Pero lo que quería decir era respecto de la cuántica, cuando yo dije que el observador modifica al observado, es la única, digamos, no sé si te entendí bien, pero digamos, no es que lo quiera problematizar, porque si pudiese hacerlo de otra manera, lo haría. Creo que no hay otra forma de hacerlo, de poder medir lo microscópico sin modificar, ¿no? Y es la única forma de acceder. Entonces, esa modificación o esa perturbación, esa intervención, no es por ignorancia, no es porque falten otras herramientas tecnológicas, sino que es justamente estructural. Y no hay otra teoría que pueda explicarlo, porque de verdad es muy power. O sea, lo mismo que la de Einstein, son como, se siguen describiendo fenómenos que parecen, voy a decir, esto no, esta es la caída de la cuántica. Esto que está prediciendo, nada, listo. Acá a partir ya pensemos en otra cosa. ¡Paf! Viene la tecnología necesaria y lo demuestra. Entonces yo digo, es como, no sé, yo soy un apasionado de mi disciplina y no puedo más que rendirme frente a esas cabezas que han podido imaginar lo inimaginable. Ah, sí, sí, de hecho, Muchas gracias. pensaba, Carlos, mientras te escuchaba, que para el psicoanálisis, por ejemplo, y lo hago breve, pero el tiempo también es un problema para el psicoanálisis, porque, por ejemplo, Freud planteaba algo que yo intercambiábamos, que el inconsciente es atemporal, dice, no conoce el tiempo. Sí, pero hay una vertiente del inconsciente que no conoce el tiempo, que es la vertiente de ciertas marcas de la vida que dejan cicatrices y producen un circuito, por ejemplo, de identificaciones, donde alguien está dentro de ciertas identificaciones, ventanas, mediaciones con las cuales intenta responder a lo que no entiende. Es así, digamos, como interpretando un principio de interpretación. Y el tiempo puede ser un problema porque mientras está ahí, se está en una clausura, digamos, que podría ser considerada atemporal, salvo que haga caer algo de esa identificación y produzca un movimiento inédito, se dé una posición nueva, y ahí puede ser, digamos, abrir a otra temporalidad. Puede hacer caer años de historia, digamos, si no arrastra lo mismo durante toda la vida. Entonces, ahí hay una cuestión de que el análisis mismo busca que justamente salir de la atemporalidad de ciertas mediaciones de las que alguien se aferró o quedó tomado y lo mantienes en un trayecto restringido de sentidos, digamos. Poder abrir algo nuevo es justamente el principio o la posibilidad de un análisis, digamos. Una apertura que tiene que ver con el tiempo de lo imprevisto, de lo nuevo, porque si no queda cautivo de lo mismo, en la repetición. Ya misma una noción tan esencial para el psicoanálisis, que es la repetición, es justamente el encierro en una atemporalidad que hay que hacer caer. Bueno, hay una intervención que tal vez tenga que ver algo con esto. Dice, no dice el nombre, dice Samsung, el tiempo subjetivo es el que vivimos, esa se la vamos a dejar a Carlos. Si bien un reloj, un almanaque, marca tiempos objetivos, bueno, esa es la pregunta, ¿es el tiempo que vivimos? Compleja, porque, bueno, lo que decías de la foto. ¿Y por qué yo? Vos tenés que responderla a esta. Esto es el tiempo percibido, el tiempo subjetivo, me parece, Estela, ahí estoy leyendo. Una cosa son, me parece, el tiempo de los relojes. Y de algún punto es subjetivo, por lo menos desde la física, es subjetivo porque depende de quién lleva ese reloj, en el sentido einsteiniano. Es decir, si pensamos, nos paramos en Newton, en la cotidianidad, todos los relojes van a marcar el mismo intervalo de tiempo,
todos vamos a ver una misma duración, pero no es pero lo percibido, y vos lo escribiste muy lindo en un texto que publicaste, Maxi, o sea que, digamos, en un segundo para mí puede ser no sé, años para otra persona, hay una percepción ahí que ya es un tiempo psicológico, me parece. En la cuestión estricta del tiempo medido, ¿no? Sí, está claro, digamos, es lo que mide un reloj. Einstein va a decir, bueno, ¿quién lleva el reloj? ¿No? Es decir, para poder ver, y sí, porque no hay eventos simultáneos, entonces ya el ahora, hay muchos ahora dependiendo de quién esté ese observador. No el tiempo propio, no estoy hablando del tiempo, o sea, yo como portador del reloj voy a ver que un segundo o la aguja del segundo va a ser un segundo, o sea, se va a mover al ritmo habitual, pero comparado con otro observador que tenga otro reloj y con un movimiento relativo al mío, o sea, a mí, el cual sea una velocidad ya importante, ¿no? No dos coches que están yendo por el mismo sentido hacia una autopista, pero si va a una velocidad razonablemente rápida respecto de la mía, esos relojes en los tiempos propios son distintos. Uno va a marcar un tiempo más rápido y otro más lento. Es decir, alguien desde afuera, un observador externo, va a ver que esos relojes no se mueven de la misma manera. Pero para el tiempo propio no hay diferencia, para el que percibe uno. En cuanto a medición me refiero, ¿no? Pero el subjetivo ya es tuyo, Maxi, o de ustedes. No, bueno. Bueno, Carlos, mira, estamos acá con el tiempo también, con el horario, el Matías, reloj. Sí, Matías, Hola, hola Jorge, hola Carlos, ¿qué tal? Hola, Matías. Tengo un problema, me parece que de internet, capaz que se me corta un poco. Pero bueno, felicitaciones por la ponencia, estuvo muy buena. Genera Bueno, gracias. como, nada, muchas ganas de charlar un rato sobre el tema. Y me ponía a pensar de que, por suerte, la mecánica newtoniana aún se conserva. Y ese orden que ella regula hace que más o menos las cosas tengan cierto sentido, si se quiere, ¿no? Podamos conservar la karma respecto a los otros tiempos, que si se rompería esto, si esto se derribaría, esta física se derribaría en relación a la noción de tiempo, bueno, estaríamos metidos como en un problema grande, me parece ahí. Y me parece interesante cómo pueden convivir todas esas físicas al mismo tiempo y que de alguna manera una va sosteniendo a la otra también en algunos aspectos. Si bien se avanza, de alguna manera la otra sostiene a estas. A ver, no sé qué se te ocurre. No, es que vos sos cuántico también. Y también sos, vivís en un espacio curvado, espacio temporal curvado. Es decir, la, la, mm, el hecho de que nuestra percepción nos haga pensar y percibir clásicos newtonianos no quiere decir que no seamos cuánticos ni vivamos en un espacio curvado. Es decir, es más fácil interpretarla, porque es más difícil, yo te diría, no sé, vos me decís, bueno, recorro una cuadra y yo te digo movimiento, qué sé yo, tiempo, nada, usamos las leyes que aprendimos en la secundaria o primer año de la facu, quizás con un poquito más de rigor, pero distinto sería decirte, bueno, la longitud de onda que está asociada a vos mientras vos te movés por una cuadra es despreciable y por lo tanto tenés más características de partículas que de onda. Pero para la cuántica vos sos partícula y onda. Es decir, solo que a nivel macroscópico las características cuánticas se desvanecen. Eh, la gravedad, nosotros hablamos de la fuerza-peso y hablamos de fuerza-peso y la pensamos como instantánea. Es decir, ya por el solo hecho de estar masa, subirnos una balanza, lo que sea, estamos pegados en la Tierra. Y esa atracción de la Tierra hacia el centro la sentimos instantánea. Eh, Dejamos caer un vaso, instantáneamente el vaso se cae. Cae un estante de la biblioteca, ¡paf! Instantáneamente se derrumba, se caen todos al piso. Eso
ocurre en este nivel macroscópico. Si uno tuviese, ahí sí, un instrumento de alta precisión, o si el estante estuviese a una altura que no fuese la de nuestra casa, sino pensémoslo, no sé, 1000 kilómetros, lo que fuere, vamos a poder ver que el tiempo en el que caen, en realidad, la información de que está la Tierra, por decirlo de alguna manera, no es instantánea para la fuerza-peso, y esa fuerza no es instantánea, sino que responde no puede viajar esa información más rápido que la velocidad de la luz. Eso es lo que voy. No hay ninguna respuesta instantánea a nada. Einstein propone que toda información tiene que viajar a velocidades menores que la velocidad de la luz. Por ejemplo, siendo una radiación electromagnética o la luz misma, viajar a la velocidad de la luz, obviamente. Pero, por ejemplo, miramos el Sol y percibimos la luminosidad del Sol, la percibimos instantáneamente. Y sin embargo, como muchos saben o muchos han leído, esa luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a nuestros ojos. Es decir, es el tiempo en que le tarda la luz en recorrer esa distancia. No hay nada instantáneo. Es decir, nos tranquiliza, sí, ser clásicos, porque nos obliga a pensarnos más simples, pero no porque seamos simples, sino porque encontramos una forma simple de poder describir lo cotidiano. Pero somos bien complejos, somos cuánticos, somos einsteinianos y somos todo eso al mismo tiempo. Sí, un comentario más. Yo lo decía, producto de un texto que habrás leído que se llama Un experimento con el tiempo, creo, de John William Dunn, que es un libro rarísimo, porque este ingeniero, en un momento determinado, explora el mundo de los sueños y con una metodología que no voy a explicar, porque aparte no es tampoco tan sencillo y no lo entiendo tampoco del todo. Él observó que anotando los sueños que él tenía, podía tener una precognición, o sea, podía percibir algo que iba a suceder en el futuro. El tipo no estaba loco, digamos, o sí, pero bueno, experimentó con esto, lo explicó, y de alguna manera esto nos parece un bolazo a nosotros, o una cosa insólita, algo que pierde todo tipo de credibilidad. Ahora, él estaba trabajando con el tiempo desde otro ángulo, ya en el siglo XX, ¿no es cierto? Estaba ya anclado en todos estos momentos de avance respecto a estas nociones, y bueno, se animó a decir algo que realmente, qué sé yo, es demasiado, Ahora me parece diste ganas de insólito, leer, parece me ficción. diste ganas de leerlo, te digo. No lo conozco, Es no, un no sé. libro realmente interesante, está muy bueno, pero claro, se mete, lo primero que uno siente es la falta de credibilidad. Pero como él lo expresa en un plano científico, y eso para nosotros nos genera cierta credibilidad, y con una metodología, de algún modo otro es llevadero. Puede ser un libro de ciencia ficción tranquilamente, y está buenísimo también. Pero nada, va a faltar que una persona, digamos, lo ponga en un tono más serio, como para que a nosotros muchas cuestiones se empiecen a modificar. Por eso hablé del tema de ¿Y a la vos te tranquilidad resonó algo en particular? ¿Te resonó algo en particular, alguna cosa con algo, no sé, que resonar con algo en lo que podría llegar a comulgar en lo que decía? No, no, para nada. Porque desde el punto de vista, porque si hubiésemos traído, bueno, si hubiésemos, yo no organizaba nada, es lo que organizaba, pero no, porque por ejemplo Beatriz Viñoli, una escritora, poeta que a lo mejor muchos conocen, ella trabaja mucho con el sueño y ella quizás tendría respuestas, pero potentes al respecto. De hecho, organizó hace muy poco en la casa Banzo Bernique, que pertenece a la municipalidad y con una extensión de, sí, una casa taller de arte, residencia para artistas, organizó no hace mucho una dormida conjunta como taller literario, pero en la dormida conjunta porque lo que exploran explora ella o propone,
esta cuestión del sueño colectivo que genera cierta sinergia y que como que, bueno, vos te levantás a cualquier hora y como que todos vamos a soñar lo mismo o algunos elementos que se comparten en ese sueño compartido. Yo no la hice, la iba a hacer, pero no lo hice, así que no puedo decir más que esto, pero seguramente ella hubiese dicho algo interesante. Ahí Sí, sí. Jorge. Sí, voy a plantear algo que tal vez sea una locura mía, porque con Matías hemos estado en ese tema mucho tiempo, pero pensaba que a partir de la teoría cuántica y a partir de Einstein, es como que el tiempo ya no tiene sentido. Quiero decir, no se le puede asignar ningún sentido y que eso provoca esa dificultad para aprenderlo, digamos, ¿no? O para saber qué es el tiempo. Es como algo que escapa absolutamente, porque cualquier fenómeno uno le puede dar un sentido y bueno, hasta el sentido de por cómo o por qué se inició el universo, pero el tema del tiempo me parece como algo que, que fluye y se escapa, ¿no? Ahora se me ocurre pensar eso. ¿Por qué Sí, decís, hay Jorge, una. perdón, Maxi, te interrumpí? Sí, sí. No, digo, ¿por qué decís o por qué piensan que esto, ¿no? Que con Einstein y en la cuántica el tiempo no le encuentra, o piensan que no, que carece de sentido o que pierde el sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo dicen? Sí, no, esto lo planteo yo, Matías colaboró hicimos algo, un trabajo en común, pero no sobre este tema. No, era sobre el sentido precisamente. Digo, vivimos buscándole sentido a todo y me parece que el tiempo escapa a, a un sentido. Es algo que siempre, como vos decías, aprendés una parte y hay otra que huye, digamos, o que desaparece. A eso me refería, ¿no? Sí, a Como, mí me parece, perdón Jorge, que lo que vos planteas que pierde la posibilidad de reducirlo, es decir, de establecer con eso un discurso ordenado, continuo, simétrico, que lo haga atrapable, previsible, se nos escapa y entonces es inquietante. Va, sí, o tomando los ejemplos que daba Carlos, es imposible plantearlo como una foto, eso del instante, que ya ahí hay hasta tiempos superpuestos, digamos, una simultaneidad de varios tiempos, por decirlo así. En Pero no, ese James Webb, ¿viste? A mí me parece, ¿viste la foto? ¿Vieron? Va, la que mostré, bueno, que a mí me gustan mucho, soy muy fan de esas fotos de los rostros de nuestro tiempo, de esa de ajá, 1920 y pico. Pero eso para mí es exactamente, o lo leo igual con la imagen del James Webb, es decir, y esa es evidencia, ¿eh? O sea, esas capas de tiempo que registró ese microscopio, que lo hace con diferentes tipos de luces, por eso pudo tener ese grado de definición, ¿no? Luces, me refiero eh, a ondas electromagnéticas, no necesariamente en el rango del visible, ¿no? ujú, Eh, Puede acceder a cierta información que antes con otros telescopios no se podía acceder, y, no, y de hecho sí, están estudiando universo o porciones del universo que se ven ahí, que son de galaxias mucho más cercanas al origen del universo que a nuestro presente. Pero esa luz está llegando ahora. Y el claro, universo tiene 14.000 millones de años. O sea, bueno, a mí me parte la cabeza pensar eso. Es sí, una, sí, en cada teoría, y esto quería decirlo, en cada teoría, y sobre todo en estas dos en las cuales nos movemos, ¿no? Pensar en la cuántica y ¿no? Como válidas, que convergen en nuestra percepción cotidiana de mecánica clásica, digamos, pero como formalismo, el cuántico y el einsteiniano son considerados hoy las mejores formas
y pongámoslo en estos términos, de representar el tiempo en la física. Y como toda representación, y ya la ciencia pensándose a sí misma, por lo menos desde hace un tiempo importante, repensándose y corriéndose absolutamente del positivismo, aunque bueno, hoy cuando Matías lo dijo, el grado de credibilidad, ¿no?, que se le da porque hay un método o hay algo, ¿no? Sigue resonando en nosotros, sigue resonando esa idea de ciencia asociada a la verdad. Pero la ciencia ya se viene pensando a sí misma hace mucho. Yo particularmente es algo que a mí me interesa romperla, porque a medida que la ciencia empieza a romperse o correrse de esa idea de verdad y pensarse, ahí voy a lo que decías vos, Jorge, como representación que deja fuera necesariamente algo, ¿no? Como representación acotada, con límites, con posibilidades de que aparezca otro observable, porque la realidad es Olimpia para mí, guarda sus secretos, está ahí desnuda, provoca, pero muestra lo que quiere mostrar, pero accedemos a lo que ella quiere. O sea, no es... Exacto. Entonces, pueden aparecer otros fenómenos en donde, bueno, después de tratar de hacerlos encajar en estas teorías que ya tienen su tiempo, en vez de tratar de hacerles, una vez que si no encajan, habrá que pensar nuevas, ¿no? Y digo que, por suerte, la ciencia se corre del lugar de la verdad desde hace bastante, o por lo menos los epistemólogos de la ciencia así lo hacen, porque dio lugar a otras formas de conocimiento. Digamos, hoy no podríamos estar hablando de investigación en psicoanálisis o investigación en arte o investigación en otras formas si no hubiese habido ese corrimiento de la ciencia. Necesitó, para mí, es la ruptura con el lenguaje, porque es cuando la matemática reconoce sus límites. Si no hubiese pasado eso, creo que todavía seguiríamos siendo empiristas y fuerte y duro. Sí. Perdón, y termino breve. Un libro que a mí me aclaró mucho y lo leímos en aquel grupo que teníamos, es de un epistemólogo norteamericano que se llama El mito de la metáfora. Colin Murray Turbine, el apellido el nombre del autor. Bueno, y él plantea esto que vos muy bien en otro lenguaje, digamos, planteaste, ¿no? De cómo en lo microscópico funciona una teoría del tiempo en lo, digamos, en el universo, o planteándonos el universo otra, etcétera. Y él lo dice a su manera, como que son metáforas que nos permiten, que ya lo planteaba Descartes con su tema de las hipótesis, ¿no? Que le critica a Newton, que finge hipótesis. Y porque él dice, yo planteo hipótesis que me van a permitir renovar y pensar otras hipótesis, o sea, pero tampoco se plantea que se va a llegar a la verdad absoluta. Bueno, eso, en ese sentido. Muy lindo. Bien. Sí, sí. Bueno, Creo que esa inconsistencia estructural es su potencia. Es poder abordar otra posibilidad nueva sin clausurarla, digamos, y sin usurparla. Bueno, un gusto, Carlos. Muchas gracias. La verdad que nos has dejado un material de estudio y nos has transmitido una pasión. Así que vamos a seguir. Yo voy a seguir estudiando todo lo que has mencionado y te agradecemos especialmente por toda la dedicación y sí. bueno, por esta transmisión muy valiosa que dejó vibrando ahí los bordes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que un placer. Gracias. Muchas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Adiós.